La primera vez que me invitaron, me aseguraron que mi vida cambiaría. Y dije lo siguiente: si voy allá y no pasa nada, voy a agredir a esos pastores. Pero antes de eso pasaron muchas cosas. Desde el vientre de mi madre sufrí rechazo. Mi padre, él decía que yo no era su hijo, que era hijo del vecino. Recuerdo un episodio en el que mi madre no tenía que darme de comer y fue a pedirle ayuda a mi padre. Y él simplemente se dio la vuelta y le dijo que me diera caldo de frijoles porque no iba a ayudar, no le importaba. Recuerdo como si fuera hoy que a los 11 años de edad cometí mi primer robo. Y a los 12 años de edad, cuando era apenas un niño, empecé a usar marihuana y también a beber alcohol, y así pasé bastante tiempo sumergido en el mundo de los vicios. Eso fue, sinceramente, uno de mis momentos de tocar fondo. A los 14 años, siendo todavía muy joven, empecé a trabajar porque en mi familia había necesidad y era importante ayudar en casa. Era mucha miseria, mucha pobreza. Empecé a estudiar mucho, pero en paralelo el vicio continuaba. Fue muy triste para mí cuando finalmente logré comprar un auto propio y a los 18 años obtuve mi licencia de conducir, lo cual fue un gran logro personal. Después de mucho esfuerzo pude comprar ese auto que tanto quería, pero una noche, tras salir de una fiesta estando muy ebrio, lamentablemente tuve un accidente y el auto terminó siendo pérdida total. Con ese miedo, con ese rechazo que siempre tuve por parte de la familia, busqué, estudié, hice un MBA en logística, hice un MBA en comercio exterior, me profesionalicé allí, hice un posgrado en Contraloría, en auditoría empresarial, tengo alrededor de 27 diplomas. Siempre busqué estudiar, pero esa vida que llevaba nunca parecía tener un fin ni una paz. Pensaba en quitarme la vida y sentía que a veces las cosas simplemente no tenían sentido. Y con eso que iba conquistando me iba apegando más a los bienes materiales. Siempre pensé que el dinero, el auto y la casa realmente lo eran todo en este mundo, absolutamente todo. Recuerdo también que pasé un episodio que fue muy triste para mí porque llegué a casa muy ebrio, muy drogado, y mi familia y mi madre estaba postrada y mi familia se volvió hacia mí y me dijo: vas a matar a tu madre. Y en ese momento yo, fuera de mí, agarré y dije que se muera. No tengo ningún problema con eso. Estoy pensando en mí, estoy pensando en mi vida y no me importa eso. Y allí yo, de hecho, me miré y pensé: ¿qué tengo que hacer para tener paz? Y ahí llegué a un punto en que de hecho ya había alcanzado mis objetivos profesionales, así como mis metas académicas, estaban claros y no me faltaban las cosas materiales. Sin embargo, usaba mucha droga, me perdía en ese mundo y hasta tenía un apodo que era de monstruo porque realmente me transformaba. Y yo tenía muchos prejuicios contra la Iglesia Universal. Pensaba que aquí todo estaba manipulado, que en realidad todo lo que pasaba aquí era pagado. De verdad, así lo sentía. Y entonces mi tía, viendo mi situación, ella me invitó. Ella me invitó aquí a acompañarla a una reunión. Recuerdo como si fuera hoy que vine, en esa época tenía un carrito muy viejo, ¿no? Vine con 5 reales en el tanque, solo que aún vine con aquel prejuicio. Vine recibiendo multas porque los faros del auto estaban, algunos estaban rotos y llegué aquí muy enojado. Tenía dentro de mí que si nada pasaba, iban a agredir a los pastores. Iba a agredir a los obispos porque estaba en esa situación, en esa abstinencia, todo por cuenta del vicio también, y así, sin salida, me senté al fondo. Y ya allí, en la primera oración, ya sentí un alivio.
Parece que una tonelada ya se había quitado de mi espalda. Pasé, de hecho, a asistir a los cultos, algo que antes no solía hacer. Pasé a, de hecho, poner en práctica todo lo que los pastores y los obispos decían en el altar. Empezaron a pasar cosas que, de hecho, entendí que aquí era diferente, que la Iglesia Universal no era nada de lo que yo pensaba. Me di cuenta de que mi interior, el deseo de los vicios, ya no los tenía. Y un hecho que fue muy marcado fue que estaba cerca de alguien, estaba bebiendo y fumando, y entonces miré y, y sentí asco de aquello. Ahí me di cuenta de que estaba liberado y curado de los vicios. Fui el domingo, me invitaron a un culto y fue curioso porque era el obispo Macedo quien estaba dirigiendo la reunión. Recuerdo como si fuera hoy que el obispo, él dijo, Isaías 41:9, el Señor eligió a su siervo y él nunca te rechazó. Y aquella palabra cambió mi vida. Dios me habló que aunque mi padre, aunque mi madre, aunque mis familiares, mis conocidos me rechazaran, Él no me rechazó. Él estaba allí siempre, Él estuvo conmigo, siempre estuvo en todos los episodios que pasé, en todos los fondos del pozo en los que estuve. Dios estaba cuidando de mí, Dios nunca me rechazó. Y entonces fue muy curioso porque yo siempre estuve apegado, ¿no?, a las cosas materiales. Y entonces el obispo Macedo habló del tesoro, ¿no?, escondido. Y encontré aquel tesoro. Y yo me di cuenta de que nada representaba, nada de hecho tenía más importancia en mi vida. Entonces empecé a buscar ese tesoro. Fue ese tesoro el que cambió mi vida, ese tesoro que de hecho me transformó. Y entonces cambié absolutamente todo aquello que realmente pensaba que era importante. O sea, esa carrera profesional, ese conocimiento humano que tanto valoraba, por el conocimiento de Dios, que para mí terminó siendo mucho más significativo y profundo. Dejé atrás a aquel Tiago que solamente pensaba en los bienes materiales, que solo se preocupaba por ganar, por conseguir más y más sin pensar en otra cosa. Renuncié a ello. Para mí ya no tenía sentido. Solo quería ayudar a las personas, solo quería decirles a las personas lo que había dentro de mí, esa fuerza, de hecho, esa intrepidez que nunca tuve, quería mostrársela a la gente, así que quería decir que tenía el tesoro dentro de mí, tenía al Espíritu Santo dentro de mí. Entonces, aquel domingo fue muy importante para mí. Mi familia, mi madre ya me veía como una persona que ayudaba en casa, que de hecho allí asumió el papel de hombre, asumió el papel de proveedor de la casa y también de responsable. Entonces fue mucha felicidad para mi familia y mi vida sentimental nunca funcionó con nadie. Y Dios me regaló a mi esposa y ahí vi lo mucho que Él me tenía como siervo. Aquella palabra de Isaías 41:9 no salía de mi cabeza, porque Él no me había, de hecho, no me había rechazado. Vivimos en paz. Nosotros hoy tenemos algunas propiedades, tenemos nosotros para aquel Tiago que pasaba hambre, ¿no?, que tenía allí dificultad para comer. Hoy vivo con la barriga llena, hoy como lo que quiero, me visto como quiero.
y todo eso es para la gloria de Dios, de monstruo, ¿verdad? Allá atrás para hoy un Tiago con paz, con amor al prójimo y con una familia estructurada y exitosa, pero con aquello que no puede faltar, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y Él es mi mayor tesoro.